El Reglamento de Gestión de Seguridad de la Información establecido por el ente de regulación para las entidades de intermediación financiera busca establecer controles mínimos para garantizar un entorno con el mejor nivel de protección posible. En este video el ingeniero Guido Rosales, especialista con más de 20 años de experiencia en temas de seguridad, auditoría, gestión y forense, explica de una manera muy resumida el alcance de este reglamento. Se debe considerar como una opinión personal del ingeniero Rosales, basada en su experiencia. Las dudas del regulado deben ser dirigidas a ASFI por los conductos formalmente establecidos. Este video debe ser revisado como segunda parte de la presentación que se tiene en este curso. Son presentaciones complementarias. Preguntas adicionales pueden dirigirla al correo institucional. Damos paso al ingeniero Rosales, que tengan un tiempo de mucha utilidad. Bien, completando la actividad de revisión o análisis, o en realidad un poco de comentario sobre el Reglamento de Gestión de Seguridad de la Información, queremos vertir algunas opiniones al respecto. Acá tenemos descargado del sitio oficial de ASFI el reglamento. Muchas veces va acompañado con otros reglamentos, por ejemplo acá el Reglamento de Depósitos y Retiros de Material Monetario y otros. Pero ahí podemos encontrar nuestro reglamento en cuestión. Podemos irnos directamente a lo que es el capítulo 1. Aquí hay algunos puntos importantes y relevantes que deben considerar. Vamos a pensar en un rol de las personas que implementan o en un rol de las personas que auditan. Acá tenemos que ver un poco el objeto, el ámbito de aplicación, quienes estuvieran comprendidos en esta revisión. Algo muy relevante son las definiciones. Estas definiciones, aparte de ser leídas y entendidas, deben ser compatibilizadas con las que se tiene en la institución. Las entidades reguladas no deberían crear definiciones diferentes y si en algún momento encuentran discrepancia entre sus políticas y el reglamento, deben hacer la consulta a la entidad reguladora basados en algún estándar que ellos hayan tomado como referencia. Y evidentemente se puede cambiar algo, seguramente, por los canales respectivos o hacer una analogía. Hay aspectos muy importantes, por ejemplo, algo que se considera muy relevante, todas las áreas de exclusión que tiene el negocio, está definido. El centro de procesamientos principal, el CPDA, y es de esta manera, en muchas instituciones le llaman todavía server rooms, le llaman todavía data center. Entonces, las entidades reguladas, para evitar confusiones, llámenle CPD al centro de procesamiento de datos principal y CPDA al alterno. Va a encontrar otras definiciones importantes, que es un incidente de seguridad de la información, por ejemplo. Acá pueden encontrar un poco alguna complicación. Hay BCP, que es el proceso de planeación, y hay BCP, que es el resultado de la planeación. Entonces hay que marcar cuál es el proceso y cuál es el resultado, cuál es el plan mismo. El principio de menor privilegio, muy relevante, tiene que ser usado en la política de gestión de seguridad de la información. Lo mismo. Propietarios de la información y otros. Entonces, como les decíamos, es importante que hagan una revisión uno a uno para compatibilizar. Algo relevante que quizás no está muy presente en el resto de los artículos, en el resto de las secciones, es precisamente los criterios. Acá se están manejando criterio de autenticación, confiabilidad, confidencialidad, cumplimiento, disponibilidad, integridad y no repudio. A los tradicionales de seguridad se les está aumentando el no repudio, la confiabilidad, la autenticación y el de cumplimiento, ¿no?, que son relevantes. Entonces, las políticas y en general todos los objetivos de la seguridad deben girar en torno a estos criterios. Ahí encontrarán todo lo que es las secciones. En cada sección les recomiendo leer en conjunto el área de TI, el área de seguridad primeramente, para después compatibilizar criterios con el área de auditoría o con los auditores. Acá, por ejemplo, dice, hay que desarrollar un plan estratégico de TI.
que esté alineado con la... Aquí hay algo importante, alineado. Entonces, este alineado no es conceptual, no es decir, sí, todos tenemos el mismo objetivo, tiene que ser rastreable, es decir, el inciso A del plan estratégico de TI corresponde al principio 2 del plan estratégico del negocio, que es fortalecer la relación, etc. ¿No? Entonces tienen que encontrar precisamente cómo demostrar esa alineación. Aquí también nos piden la estrategia de seguridad de la información. Entonces hay que releer los conceptos de lo que es una estrategia y plasmarlos en un documento. La infraestructura consistente con la naturaleza, tamaño y estructura de la entidad supervisada. Como se ha comentado en la primera parte de este análisis, hemos ampliado todo este punto. Les recomiendo consultar precisamente el documento que uno debe elaborar de la naturaleza, tamaño y estructura. El Comité de Tecnologías de la Información, tomen en cuenta que estos comités son instrumentos vivos para poder hacer el seguimiento, para poder controlar todo lo que ustedes puedan estar haciendo con el negocio. Es importante entonces este relevamiento. El Comité Operativo de Tecnologías de la Información normalmente aplica cuando la unidad de sistemas está constituida por más de 3 personas. Menos de 3 personas parece un poco exagerado elaborar toda una estructura de comité operativo. Pueden hacer una fuerza de tarea y en el seguimiento a los planes operativos dejar la huella de lo que están haciendo. Pero con certeza más de 3 personas debe tener un comité operativo. Está el rol del oficial de seguridad de la información, que también tendrá que estar plasmado en su manual de funciones, algo muy relevante. Y en las tareas, el oficial de seguridad también tiene que hacer un plan estratégico de trabajo, un plan operativo y hacer el seguimiento. Un capítulo muy importante, sección 3, todo lo que es la implementación del análisis de riesgos. Entonces, este ejercicio debería hacerse normalmente pensando a futuro. No vale la pena hacer cuando el ciclo ha sido cesado. Entonces, normalmente esto debería hacerse entre el final del año o el comienzo, para de una vez plantear, por ejemplo, tareas operativas que se hayan identificado como resultados de los riesgos evaluados y tengan que ir a mitigación. La política de seguridad de la información, que es el techo, ¿no? Que han dado una nomenclatura, el PCI, en función de esto. Todo lo que se escribe normalmente tiene que estar revisado una vez al año. El tema de licencias de software, que al final se están mandando inventarios cada marzo de cada año. Los acuerdos de confidencialidad. Vamos a citar una recomendación de los NDAs que se deben establecer, el Non-Disclosure Agreement, o los acuerdos. Entonces, cada entidad tiene que generar con su área legal. Los inventarios. La clasificación de la información, lo propio, no puede quedarse en un documento, tiene que estar plasmado en los documentos, sea de una manera definida, clara, o sea de una manera codificada. Los propietarios, de igual manera, no es suficiente una lista. Las personas que han recibido esta responsabilidad tienen que tener una designación donde se establezcan derechos, responsabilidades. La sección 8, que ha sido analizada con mucho más detalle en la primera parte de este análisis. Las áreas de exclusión, hay que tener planos. O sea, sabemos, por ejemplo, que un espacio de prebóveda, bóveda, en este caso si fuera el negocio, o las áreas de TI como el electrical rooms, donde está, por ejemplo, el generador de energía eléctrica, los dispositivos los espacios donde están los racks son áreas de exclusión, pero tienen que estar plasmadas en planos. Las características del CPD, ahí están la ubicación, el espacio, hay que evaluar la energía, hay que definir la autonomía que se tiene en cuanto a energía eléctrica, el cableado, el orden que puedan tener los servidores. Hay que tener manuales operativos de operación y mantenimiento. El CPD es algo que normalmente debe permanecer estable en el tiempo. Entonces, tiene que tener manuales, accesos y las pruebas, que también se hacen una vez al año. Si hemos colocado sensores de humedad, por ejemplo, sensores de humo y fuego, en el CPD tienen que ser probados. Todas las acciones que se recomiendan en el reglamento tienen que generar evidencia.
Tiene que haber huella que han sido realizados. Protección de equipos. El tema de electricidad, los planos unifilares. Consistencia. Si tengo autonomía para 2 horas, entonces en las 2 horas podré no disparar planes de contingencia, pero estar preparándonos. El cableado de red certificado, sobre todo el cableado de red sobre áreas que hayan definido como críticas. Las pruebas a los dispositivos. Las responsabilidades en la gestión de seguridad de la información, que llegue a directores, consejeros ejecutivos, que conozcan. Entonces, normalmente hay que hacer actividades de concientización, capacitación, como que te invito a que cumplas, luego te capacito y evidentemente luego evalúo. Procesos disciplinarios que guarden relación, el reglamento interno con las acciones, por ejemplo, de backups, por ejemplo, de revisión de equipos, el controlar la información y demás. Custodio y conservación de datos ha cambiado, hay acá cantidades específicas, 10 años y 20 años. Consideren que en 20 años o en 10 años la tecnología de conservación puede haber pasado a ser obsoleta completamente. Entonces deben considerar el refresh, no solo de los datos, sino de la tecnología. La destrucción como un proceso y como un conjunto de medios, herramientas. Control de acceso, muy relevante. Cuentas de usuario, acá viene mucho el rol del oficial de seguridad. Privilegios, la gestión de credenciales, todo lo que es ABMs, altas, bajas, modificaciones, que deje huella. Normalmente se establecen matrices de roles y accesos, matriz de roles que no pueden ir a una sola persona, por ejemplo, una matriz de roles conflictivos. Las contraseñas hay que definir en función de las capacidades de los sistemas. No todos los sistemas tienen la posibilidad de parametrizar sintaxis, características de contraseña. La revisión de logs hay que definir en función del riesgo qué sistemas van a tener, qué frecuencia de revisión y hay que establecer qué eventos se van a revisar. No es suficiente abrir el archivo de logs, sino hay que definir la tarea que se va a hacer. Registros de seguridad y pistas de auditoría, habrá que establecer lo mismo, dónde debe existir y si la herramienta no tuviera explícitamente un control de logs, se tendrá que colocar algo por fuera, alguna herramienta que en la puerta, en el umbral, controle. Las secciones de desarrollo, la sección mantenimiento e implementación. Si la institución no tiene desarrollo, de igual manera tiene que establecer sus políticas, normas y procedimientos y entregar o de alguna manera compatibilizar con la que tengan sus proveedores. Entonces no le exime de la responsabilidad. Requisitos de seguridad, esa es la línea base. ¿Qué deben tener? Por ejemplo, les decía, si vamos a contratar un nuevo desarrollo, pues debe tener pistas de auditoría, gestión de credenciales, cifrado de base de datos, cifrado de canales. Entonces, la entidad supervisada tiene que establecer estos requisitos para los sistemas de información. Los estándares. Aquí hay una sugerencia, diccionario de datos, diagrama, puede variar de acuerdo a la metodología que están implementando, pero por ejemplo, todo lo que es desarrollo ágil, de igual manera tiene que generar documentación. Son como los planos de una casa pequeña, casa de 2 plantas, edificio, tiene que tener planos para su mantenimiento y para su control. Integridad y validez de la información, las herramientas, los sistemas deberán tener esos controles. Todo lo que es cifrado de datos, la institución tiene que establecer cuáles son los métodos que está empleando. Acceso al código fuente, control de cambios, revisión, acreditación, revisión en producción, postproducción, los ambientes, la separación que puedan existir en los ambientes, los datos de prueba. Aquí va a estar, por ejemplo, el enmascaramiento para proteger la confidencialidad de los datos en producción. Entonces se tendrán que definir formas y métodos. Si es que ha habido migración, hay que establecer procesos de control de calidad, la data antes y la data migrada. La gestión de parches de seguridad, que podría estar acá o podría estar en las tareas operativas. Hay parches de seguridad,
para los puntos desarrollados, para las herramientas, pero también para plataforma, para sistemas operativos, para dispositivos de telecom. Entonces, adopten la mejor práctica del reglamento. No necesariamente vamos a ir al punto donde dice y solo en ese punto se hace. Gestión de operaciones de tecnología, acá está algo muy importante. Se tienen que establecer los procesos que se hacen, las tareas, los controles, las frecuencias y demás. La base de datos. La base de datos va a crecer, entonces hay que definir lo que se llama el capacity planning y dimensionar las exigencias de la base de datos en cuanto a espacio y en cuanto a rendimiento, por ejemplo, en cuanto a data acumulada y establecer los procesos de gestión. Las copias de seguridad, tanto la ida como la vuelta. La ida es cuando hago la copia, pero tengo que tener un listado de qué sistemas y bajo qué criterio van a tener respaldos. Y la prueba mínima debería hacerse cuando se hace la evaluación de planes de contingencia. El sitio externo debe mantener por lo menos 10 años. Acá ya se está definiendo dónde debe estar. En algunas instituciones han llevado a los bancos que no necesariamente tienen las condiciones técnicas para albergar backups. Consideren. Mantenimiento preventivo. Siempre consideren que cada tarea acá debe estar planificada, ejecutada, controlada y reportada en función de los resultados. Gestión de la seguridad en redes y comunicaciones, lo mismo. Políticas, normas y procedimientos. Capacidad y desempeño, no solo acá, sino en base de datos, en servidores y demás. Exclusividad del área de telecomunicaciones, no son espacios donde tengan que estar accesibles. Consideren que, por ejemplo, un switch tiene los cables que pueden ser desconectados, tendrá que tener protección, condiciones físicas. Activos de información, configuración de hardware y software, son temas que están en esta sección. La documentación de la red, por ejemplo, los elementos de cableado, los planos de distribución, ¿no?, para evaluar la protección que puedan tener y el certificado a la red, ¿no?, la acreditación de las características técnicas. El acápite 8, si son bancos pymes que tienen todo lo que es banca digital y transacciones por internet, aplica plenamente. Y si no, esto debe ser aplicado bajo el mejor principio a los sitios informativos. Si bien pueden no estar haciendo transacciones financieras, hacen transferencia de datos, intercambian información. Entonces coloquen, vayan un poco más allá. Acrediten seguridad en estos sistemas. Se define los canales, el uso de certificados digitales, HTTPS, canales cifrados, la política de seguridad. Acá aplica, por ejemplo, una política de alto nivel. Los certificados, los planes de continuidad a estos sitios, la disponibilidad de la información, pistas de auditoría. Cuando hablamos de pistas de auditoría se generan procesos de revisión de pistas, verificación y control de transacciones y acuerdos privados, ¿no?, de acuerdo a lo que se establece por los entes de regulación. El contrato que rige la relación del consumidor financiero con la institución, donde se deben establecer diferentes condiciones. El cifrado de mensajes y archivos, normalmente tecnología con cifrado moderno. Un acápite muy relevante, gestión de incidentes de seguridad de la información. Se han definido todos estos tipos. Entonces la institución tiene que tener una manera de contabilizar, registrar, hacer seguimiento, lo que se establece en esta sección. Registro de incidentes de seguridad y reportar al ente regulador. Continuidad del negocio. Acá van a estar dos temas muy importantes: las contingencias tecnológicas y la continuidad del negocio. Que tenga una estructura este plan, que sea de alguna manera evaluado en sus diferentes instancias, que se pruebe, como dice acá. Entonces hay que definir escenarios y hay que definir qué situaciones no se están cubriendo. Revisiones anuales. El plan de continuidad del negocio resalta algo muy relevante que da pie para toda una capacitación, que es el BIA, ¿no? El análisis de impacto, pero un impacto que se traduzca en cosas más tangibles, por ejemplo, recursos financieros, por ejemplo, tiempo. Comunicación en crisis y ejercicios. La capacitación sobre la aplicación de los planes tiene que dejar huella, tiene que cubrir la mayor cantidad de personas.
los escenarios para las pruebas, por lo menos una vez al año, y esto hay que planificar, hay que ver cuándo se va a hacer. A veces los planes se prueban de manera real, entonces hay que documentar cómo han sido aplicados, y esto puede aportar a que podamos reportar la ejecución de las pruebas. Los controles, el CPDA, que debería ser una réplica en menor escala al CPD, y la prueba de transición entre el CPD principal y el alterno. Una sección muy relevante para los contratos y la relación con terceros. Nosotros definimos, la institución que está en este caso regulada define cómo selecciona a sus proveedores, qué criterios se utiliza, qué procesos están tercerizados, considerando que existe una ley de servicios financieros y una protección a los datos del consumidor financiero. Ese es el principio que debe regir cuando se establecen relaciones con proveedores. Detalle de las actividades, lista de encargados, descripción del entorno y demás. Los contratos, algo relevante, hay muchos servicios que se hacen pactados con proveedores internacionales. Hay que tratar de ver qué nivel de influencia se puede tener sobre estos contratos y en casos que no se pueda justificar de alguna manera, porque existe ese problema. La adquisición de sistemas de información, una evaluación, prefactibilidad, factibilidad, análisis de costo-beneficio, el desarrollo, establecer que, por ejemplo, el proveedor de esto tenga políticas de seguridad. Los contratos, la documentación que se debe solicitar. Otros servicios, por ejemplo, deben estar declarados. ¿Qué se va a hacer? El SLA ya es parte, debería ser parte, existe toda una gestión. Esto lo pueden ver muy bien en ITIL, por ejemplo. Están los OLAs y los SLAs. El acuerdo de nivel de servicio, el acuerdo de nivel operativo, ¿no? Entonces son conceptos que les recomiendo revisarlos para ampliar. Muy relevante en este tiempo de pandemia ha sido todo lo que es servicio de cómputo en la nube. Como dice por ejemplo uno de los bancos, el 95% de sus transacciones en este periodo ha sido digital. Aquí se establece la posibilidad de que una entidad provea servicios. Entonces hay un proceso de no objeción por parte del ente regulador. También están los datos del consumidor financiero que se están subiendo a la nube, están alcanzados con la regulación y si es así, qué tipo de protección tiene, la evaluación de riesgos de estos procesos. Entonces, esto da pie a la implementación de toda una gestión de los proyectos, un proceso de pase a producción y un soporte postproducción. Finalmente, la sección 12 habla del rol de auditoría. Entonces, la unidad de auditoría interna propia o con el auxilio de proveedores externos evalúa el cumplimiento y remite cada año hasta el 15 de enero los resultados de adecuación, en realidad que ya estamos en un nivel donde ha sido exigido el cumplimiento. La variación es natural, entonces no todos los años van a alcanzar el mismo nivel de cumplimiento, pero la desviación entre el ser 100% y un poco menos tiene que ser mínima. Evidentemente, cada institución encara proyectos diferentes que puede afectar a la evaluación de cumplimiento, pero esto va a ser cubierto con un plan de acción. Entonces, son las 12 secciones que han sido consideradas y hacen parte a esta capacitación que se ha impartido sobre el análisis del reglamento de gestión de seguridad. Esperamos que les pueda servir. Evidentemente, hemos tomado un tiempo que es bastante corto, pero hemos tratado de que sea un resumen de lo que es el reglamento de gestión de seguridad de la información. Siempre revisen el sitio oficial, existen cambios, cambia la circular, afecta al reglamento, entonces hacemos referencia siempre al reglamento. Entonces leamos y vayamos con la mejor intención de obtener el mejor resultado. Como siempre se ha manifestado, estos son los requisitos mínimos sobre los cuales cada entidad regulada tiene que construir su esquema y su política de seguridad de la información. Muchas gracias por su atención. A nombre de Yanapti SRL, agradecemos su atención y el tiempo dispensado. En pantalla pueden ver los datos de contacto. Que sea una excelente jornada.